Soñar es posible, reza en un cartel que vamos a ver donde tiene paisaje almeriense, por cierto, elegido aposta, ¿eh? Ya lo contó en su día, que estuvo en este plató hace mes y pico cuando la Universidad de Almería presentaba un congreso que ya se va acercando a su fecha. Hablamos del 3 al 5 de mayo, ahí lo tienen, ¿eh? Paisaje almeriense, playa almeriense, Las Pitas, y esto que yo decía, eso de soñar es posible. El segundo Congreso Iberoamericano de Neuropsicología también coincide con la 14ª edición del Congreso de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología. Inmaculada Fernández, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Esta señora es, entre otras cosas, directora del Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de la UAL y también es la profesora del Máster de Sexología que se imparte en la UAL, que esto es al margen, ¿no? Pero por recordarlo. Que le estaba diciendo que hace la semana pasada estuvieron por aquí un par de alumnas suyas que iban a dar clases sobre, o sea, una serie de charlas sobre algunas partes de ese máster de sexología. Bueno, todo atado, queda una semana y pico, todo controlado, Inma. ¿Sí? Todo controlado, bueno, ya estamos con los detalles de última hora, la organización de la cena, que la vamos a hacer en el Teatro Cervantes. Oh, qué chulo. Sí. Estamos muy contentos, estamos cerrando el último grupo de música porque queremos que haya actuaciones para todas las personas que vienen. ¿Quién toca esa noche? Fuera. Pues mira, va a cantar Ezequiel Pasamontes, sí, Sarrita, va a hacer un concierto y luego vamos a tener un grupo latino, pero todavía no tengo el nombre, pido disculpas porque todavía no me sé el nombre. Y un grupo de música latina de los de aquí, que hay grupos de mezcla muy buenos, buenísimos. De hecho, estamos cerrando con ellos, ¿no? Y un DJ para luego pues continuar con musiquita y que la gente se divierta y tenga un buen recuerdo del Congreso. Estamos hablando del mayor Congreso de Neuropsicología en Europa, que se celebra este año en la Universidad de Almería, en la ciudad de Almería. Que esto es situar una vez más a Almería en el mapa internacional. Sí, nos gusta hacer cosas a lo grande. A lo grande. Recordar que y máxime cuando es el 25 aniversario de la UAL, sí, ¿no? Somos soñadores y tal y como indica el lema del Congreso, soñar es posible y nosotros lo creemos, siempre lo hemos creído. De hecho, en Almería yo creo que nos distinguimos por haber puesto muchas veces Almería en el nombre de Europa y del mundo y yo estoy muy orgullosa de haber hecho una actividad que también tenga ese carácter. Profesionales de 9 países, 7 de ellos de las más prestigiosas instituciones de los Estados Unidos, por ejemplo, 8 de diferentes países europeos, 4 latinoamericanos, hay conferencias, talleres, 400 propuestas de comunicaciones, que se dice pronto. Bueno, claves para la intervención neuropsicológica, ese es el nombre o el mensaje de este. ¿De qué hablamos? Cuéntamelo a mí y a la gente que está en casa, sobre todo, ¿no? Hablamos de estrategias innovadoras para trabajar en uno de los campos más difíciles de la psicología, que es la neuropsicología, que es la intervención en daño cerebral. Y cuando se daña el cerebro, pues se daña de muchas maneras, de múltiples formas, con múltiples secuelas, y son una población compleja que para nosotros es un reto. Yo dirijo hace ya muchos años, por suerte, un centro dedicado al tema, conocemos muy bien las dificultades que tiene el trabajo con pacientes con daño cerebral y hemos hecho un recorrido enorme en la disciplina en cuanto a la evaluación de las secuelas y todavía se siguen haciendo contribuciones, pero ya tenemos un cuerpo muy importante para saber qué le pasa a una persona y ahora se trata de buscar las estrategias para rehabilitar, para hacer que estas personas puedan, por un lado, ser lo más funcionales posible, ser lo más independientes posible en su vida cotidiana y, por otro lado, también que tengan los aspectos de relaciones sociales, emocionales también cubiertos, ¿no? Entonces, si se mira un poco en general el panorama de las intervenciones que va a haber en el Congreso, se puede ver que hemos recurrido a múltiples disciplinas que creemos que son muy útiles para el trabajo con estas personas. Pero al mismo tiempo también es verdad que el Congreso puede ser de interés para otros psicólogos que no están especializados en el daño cerebral y sin embargo pueden aprender mucho de esas otras técnicas de intervención que muchas de ellas ni conocen, ¿no? Y que están ahí al alcance no solo para trabajar con personas con daño cerebral, sino con cualquier persona que necesite una intervención. Partiendo de la base, creo, tú me corriges, que un daño cerebral en mayor tanto por ciento es irreversible, ¿esto es así? No. ¿O no? No es así. Primer error. Bueno, no es así. La forma de poder hacer que esta persona, tú lo apuntabas, pueda hacer una vida más o menos normal, de este trabajo realmente como... Habría que entrar a lo de normal, ¿vale? Porque creo, normal entre comillas, claro. Nosotros decimos, empecemos por esto, mi equivocación. Un daño cerebral sí es reversible.
Hay daños cerebrales que sí lo son, Vale. por suerte. Por suerte, hay daños cerebrales que pues bueno, provocan una reestructuración de alguna manera de las funciones y se puede llegar a recuperar y a, Sí. a quedar la persona pues con las mismas capacidades que tenía previamente o muy similares. Vale. No tienen por qué siempre ser así, pero es verdad que la mayoría de los daños cerebrales, y sobre todo los que nosotros tratamos, en nuestra unidad estamos especializados especialmente en casos graves y difíciles, pues sí que dejan secuelas importantes y afectan a la vida diaria. Claro. Esta vida Hay que readaptarse, Sí. las personas que lo sufren y las familias que viven con Esa ellos. vida normal a la que yo me refería y que hay que entrecomillar, ¿no? Cuando Sí. se habla de normal, ¿qué decimos? Claro, ¿no? ¿A qué te porque refieres, no? a nosotros nos gusta ahora mucho utilizar el concepto de la diversidad funcional y en ese concepto estamos todos. Sí. Y yo muchas veces cuando explico a mis alumnos digo, bueno, pues yo tengo mis secuelas, mis cosas, mis hándicaps, Normal. no soy buena en todo y hay en algunas cosas que soy muy mala. Entonces, Ya te digo gracias. claro, no, eso de normal que es, Claro, efectivamente. No, pero la complejidad de trabajar con el cerebro humano, imagino que a veces pues te lleva, no sé, aunque haya mucha novedad al respecto de la intervención neuropsicológica, es difícil, ¿no? En fin, siempre es difícil y llegar a la además rehabilitación. siempre es individual. Eso es una de las cosas bonitas que tiene nuestra disciplina. No hay recetas. No es como, bueno, si tose y además tiene fiebre, entonces ibuprofeno con algo. Sí. No va así la cosa. Nos tenemos que adaptar mucho a las características particulares e individuales de cada persona, porque además cada uno somos un mundo, de hecho. La psicología cada vez, de hecho, en general, intenta responder a los individuos y no a las generalidades, ¿no? Y en neuropsicología ocurre mucho más. Es decir, tenemos que rescatar desde las aficiones que tenía la persona antes de tener el daño cerebral, porque no podemos jugar con las mismas cosas. Si a ti no te gustaba antes la música, no te voy a poner a escuchar música. Así es. Si no te gustaba leer, no tiene mucho sentido que yo te rehabilite a través de la lectura, ¿no? Entonces tenemos muy en cuenta cuáles son las características, las aficiones, las características personales previas, los intereses y las capacidades previas para hacer esa intervención. Ahora que dices esto, una pregunta curiosa, me llama la atención. ¿Un daño cerebral puede hacer cambiar a una persona de conducta, Sí. de gustos? Esto Sí. que acabas de decir, si no Sí. te gusta la música clásica, de repente Sí. te gusta. Sí. ¿Eso sucede así Eso realmente? sucede, sí. En algunos casos sucede mucho y de hecho una de las cosas que está bien descrita son los cambios de personalidad a raíz de los daños cerebrales. Dependiendo de qué áreas sean las que se dañen, es bastante probable que haya cambios en la personalidad también. Te puedes convertir incluso en mejor persona. Sí, de hecho hay Y al contrario escritos también. casos Sí. de gente que no era muy buena y se ha convertido en mucho mejor. Dime una cosa, Inma, el cariño, el interés, la empatía del profesional, el trato personalizado al cual tú te referías, ¿hasta qué punto tiene un carácter rehabilitador? Yo creo que es fundamental. O sea, me parece que una de las cosas que distinguen a un buen centro, a un centro donde se trabaja de verdad bien con las personas, es cuando tú estableces vínculos y te preocupas por las personas que tienes. Yo creo que eso en general en la vida es así, pero Sí. en este tipo de casos más todavía. Entonces, date cuenta que no es como en otro tipo de tratos hacia personas que son tratos puntuales. Los psicólogos en general hacemos intervenciones que tienen un tiempo limitado y de hecho cada vez intentamos hacerlas en un menor tiempo posible. En el caso del daño cerebral, las intervenciones son de larga duración, tienes un contacto cotidiano, diario, tanto con los pacientes como con las familias, y eso te hace tener vínculos emocionales sin lugar a dudas y preocuparte por las personas a las que tratas. Incluso lazos de amistad en el tiempo. Totalmente. Claro. Yo no quiero tampoco hablar personalmente de experiencias personales. Sí, pero tú tienes experiencia. Pero las tenemos, claro. Es que cuando tú convives con una persona, y por desgracia hay algunos pacientes que se van y eso te deja una huella importante. ¿Existe un seguimiento durante un tiempo concreto, una vez que el paciente deja de ser tratado? ¿A título particular o a título profesional? Depende mucho de los casos. Hay intervenciones que son más particulares, más situadas en el tiempo, y otras que son más largas y entonces mantiene vínculos con esas personas. ¿La mayoría de estos daños cerebrales, Inmaculada, vienen de un accidente? No, la causa más frecuente en la edad adulta es el ictus. El ictus. Sí, son los accidentes cerebrovasculares.
Y la segunda, el traumatismo craneoencefálico, casi todos ellos provocados por accidentes o de tráfico o asaltos violentos, o accidentes en deportes de riesgo, etcétera. Pero que en los niños la primera causa de daño cerebral es el traumatismo craneoencefálico, se caen y a veces se hacen daño. Sí. Bueno, un par de nombres de los muchos que vienen, pero bueno, lo dejo a tu elección. Un par de nombres, habría muchos que nombrar, pero de las personas invitadas que vienen de diferentes países, dime a alguien a destacar que diga, este tipo es una eminencia, viene a Almería a dar una charla, una conferencia. Hay mucho, pero yo destacaría a Prigatano, que es una eminencia a nivel mundial, tiene muchísimos de los manuales que leemos los neuropsicólogos para formarnos, ha desarrollado estrategias de rehabilitación absolutamente originales y probadas, y a mí me parece una de las personas muy importantes. Y luego está Mackay Solberg, que es una eminencia también en el campo de la rehabilitación. Está Gonzalo Brito, que es una maravilla en su campo, es súper reconocido a nivel internacional. Él habla de una terapia que en principio él no trabaja directamente con personas con daño cerebral, pero viene a traer una terapia que es la terapia de la compasión, que es tremendamente interesante para los neuropsicólogos y para los psicólogos en general. ¿De qué va esto? Perdona, ¿de qué va la terapia de la compasión? La terapia de la compasión trabaja con las emociones, fundamentalmente. Nos hacemos mucho daño a nosotros mismos y a otras personas también, porque ni perdonamos ni somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, y trabajar con todas las emociones es uno de los aspectos que a nosotros más nos interesan ahora mismo en el ámbito de la neuropsicología, pero en la psicología también está siendo un ámbito de expansión y de mucho interés de los psicólogos, porque es la clave, creemos que es la clave para empezar a intervenir. Nosotros, uno de los principios que solemos utilizar ahora en neuropsicología es trabajar primero la emoción y después vamos a trabajar las funciones, la cognición, el lenguaje, la atención, la memoria, etcétera. Sí. Y si no tenemos a la persona emocionalmente en un estado lo suficientemente positivo, difícilmente vamos a poder trabajar otros aspectos. Entonces es uno de los intereses, pero luego, por ejemplo, en musicoterapia viene Jessica Phyllis Silver, que es una verdadera maravilla en el campo de la musicoterapia. Viene también Teppo Sarkamo, que es de Suecia, y viene también a hablar de musicoterapia. Es también una persona también de reconocido prestigio. Viene Nadan Delic, viene... Bueno, mucha gente, muy importante. Es que el elenco es enorme. Bueno, y tenemos un almeriense, el único almeriense que tenemos, que es Francisco Martín Murcia, que es uno de los grandes psicólogos clínicos que tenemos, por suerte, de tener aquí en Almería. Y me gustaría destacarlo también. Bueno, y vos también está presente, ¿no? ¿Y quién? Tú. Pero yo organizando. Bueno, pero perfectamente podías... No, nosotros queríamos dar una ponencia, regalar la posibilidad de traer gente que la mayoría de las personas de este ámbito y de la psicología no tienen la oportunidad de ver, no solo en Almería, sino en España. Entonces, para nosotros era muy importante no hacer el congreso con personas que sí tenemos oportunidad. Yo tengo compañeros maravillosos en Granada que son grandes especialistas en el ámbito, en Sevilla, en muchos sitios, en el norte de España, en Madrid. Podíamos traer mucha gente de aquí, pero preferimos hacerlo de otra forma. Bueno, te agradezco la visita, que vaya bien. Del 3 al 5 de mayo, sí. La Universidad de Almería se sitúa en el mapa internacional. Quería destacar a los equipos humanos que han hecho posible esto, tanto al personal de la Universidad de Almería, del CERNES, que ha hecho que sea posible el congreso, como al equipo de Juan Arango Lasprilla desde Bilbao, que han estado haciendo un trabajo enorme, como al equipo de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología. Muchas gracias a todos. Que vaya muy bien, Inma, gracias por tu visita. A vosotros. Tiempo para salir, Jorge, ¿algún libro más? ¿Viva Book, por ejemplo? Sí, pues venga, vamos a esto. Esto es otro acontecimiento musical. Por cierto, hablando de música, del estado de ánimo, hablando de musicoterapia, yo también me encontré una frase muy chula que tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. Él decía algo así como que
cuando se está bien escuchas la música y cuando estás mal escuchas la letra. Claro. Y esto es así, ¿no? Eso es así. ¿Verdad? Y se puede cambiar el estado de ánimo con la música. Con la música, ya y lo hacer que se trabajen emociones determinadas que la persona no es capaz de soltar a través de la música. Hay experiencias verdaderamente impresionantes con ese ámbito. Niño José, que está en Almería el jueves y viene a su tierra, a su casa, evidentemente, pero como lo vemos muy de vez en cuando, pues siempre es un acontecimiento. Lo trae Classic Jazz el próximo jueves, día 26. Niño José le Play Jazz, el concierto, a partir de las 10:30 de la noche. Por recordar su toque, su música y su presencia para concluir la tarde. Mañana más, 6:30. Gracias. Hasta esta mañana.